Verdaderamente abandonó Dios a Jesús cuando Él estaba en la cruz. El Padre abandonó a su Hijo en ese momento en el que se encontraba atravesando el peor y más terrible momento de su vida. Mateo 27, versículos 46 nos dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerzas, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin lugar a dudas, esto podemos decir que es uno de los versículos más tristes que podemos encontrar en la Biblia. Jesús se encontraba crucificado en la cruz, pagando el precio por nuestra paz, cuando de repente, en medio de su agonía, en medio del dolor, de la desesperación, Jesús hace algo interesante. Podríamos decir que saca fuerzas de donde ya no existen para gritar estas palabras de desesperación, estas palabras que realmente podrían tal vez conmover a todas las personas que estuvieron presentes en ese lugar. Estamos hablando que una persona en completa agonía grita, podríamos decir reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban y grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podríamos decir que este grito desesperado de Jesús podría representar o podría decirse que era lo que él estaba sintiendo internamente. La pregunta es, ¿Dios lo abandonó realmente? Y la respuesta que podemos encontrar es sí. El Padre abandonó a Jesús en ese momento, porque en ese momento Jesús estaba recibiendo la ira de Dios. Lo que Jesús recibió en la cruz fue la ira justa de Dios, una ira que nosotros nos merecíamos, pero que Jesús tomó el lugar. Jesús en ese momento estaba sintiendo, podríamos decir, la agonía de recibir el pecado de toda la humanidad sobre él, de recibir los pecados, de tener esa ira de Dios, esa ira justa sobre él. Podríamos decir que lo que Jesús sintió en ese momento puede ser lo que aquellas personas que tristemente se pierden y son condenados van a sentir por toda la eternidad. Por ese instante Jesús pudo experimentar lo que era estar sin Dios y sin esperanza. En ese instante Jesús pudo experimentar lo que es verdaderamente estar apartado de ese Padre al cual él estaba acostumbrado, de tener esa comunión, dirección íntima todo el tiempo que estuvo aquí en esta tierra. Pero también, si vemos un poquito más en la palabra, vemos que cuando Jesús dijo esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, encontramos algo muy interesante, y es que si nos vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 22, David inicia con esta misma frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si vemos este salmo, si lo leemos, podemos ver que es como si David, 1000 años antes de la muerte de Jesús, estuviera prediciendo, profetizando lo que 1000 años después iba a atravesar el Mesías para darnos salvación. En este salmo encontramos frases como que se echaron suerte sobre mis ropas para quedarse con ellas. Vemos que esto sucedió con Jesús en ese momento. O que se burlan de mí meneando la cabeza y me dicen si creyó tanto en Dios que Él lo libre de esto. 1000 años antes, ya David estaba profetizando lo que iba a pasar con Jesús, con el Mesías, lo que Él iba a atravesar. Incluso el versículo 16 dice, me han traspasado las manos y los pies. De alguna u otra manera también vemos que Jesús, con esa expresión que lanzó en ese momento de desesperación, estaba confirmando y dando una señal más y diciendo, el Salmo 22 habló de mí. El Salmo 22, David expresó todo lo que yo iba a padecer. El Salmo 22 nos muestra el sufrimiento de Jesús, las últimas horas de Jesús. Esa oración que Jesús levantaba al Padre en ese momento, con esa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le estaba diciendo, Padre, aquí estoy, todo esto me están haciendo. Y si ese era el precio a pagar por nuestra paz, ese era el precio a pagar por nuestra salvación. Realmente el leer este versículo puede ser algo muy triste, ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de nuestra alma, el que llegó y transformó nuestras vidas, en ese momento sintió tal soledad y tal incertidumbre que lanzó esta expresión, una expresión de desespero, una expresión que
nos puede hacer pensar y recapacitar. Nadie conocía al Padre como Jesús. Él es el que nos revela al Padre. Él es el que ha venido para mostrarnos ese camino para volver a tener una comunicación íntima y directa con Él. Ese fue siempre el plan. Y saber que Él atravesó esto y sintió el abandono total nos hace ver el gran amor que Jesús tuvo por nosotros. Si el Padre abandonó a Jesús en ese momento, es porque era necesario que eso ocurriera para que hoy nosotros tengamos la oportunidad de no ser abandonados a causa de la justicia de Dios como consecuencia por nuestros pecados. Vemos también que cuando Jesús estaba orando en el huerto antes de ser apresado, la palabra dice que el sudor era como grandes gotas de sangre. Y según la ciencia, si es posible que una persona sude sangre cuando está atravesando por un estrés inmenso, un estrés súper alto, si puede la persona llegar a sudar sangre. Entonces esa era la desesperación que Jesús tenía en ese momento. Esa era la desesperación que Jesús sentía, porque Él sabía que iba a llegar un momento donde el Padre se tenía que marchar, se tenía que ir por un momento para que Él pagara el precio de la misma ira de Dios, el precio de la misma ira justa de aquel Dios que nos creó para estar eternamente con Él, pero que a causa del pecado nosotros estuvimos apartados, pero el precio Jesús lo pagó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué bueno sería que nosotros ahora, ya que sabemos esto, lo que Jesús hizo, como desde 1000 años antes David hablaba acerca de esto que era necesario que aconteciera, que nosotros viéramos esto y dijéramos: gracias Dios por el precio que pagaste, gracias Jesús porque hiciste algo que muchas veces se nos olvida, y qué bueno que nosotros ahora nos apropiemos de esto que Jesús hizo y que digamos: Señor, valoro lo que tú hiciste allí en la cruz, para ahora seguir sus pisadas con amor, con devoción, con dedicación. Y que ojalá nosotros en ningún momento de nuestra eternidad tengamos que decir estas palabras así con la misma desesperación que Jesús lo hizo en ese momento. Que esas palabras nunca tengan que salir de nuestra boca y decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al sentirnos abandonados y apartados eternamente de la presencia de Dios. Jesús atravesó el dolor más terrible que no tenía que atravesar para que nosotros ya no atravesemos ese dolor, para que nosotros no suframos ese abandono a causa del pecado. Ya Él pagó el precio, y qué bueno decirle: Señor, gracias por lo que hiciste, gracias porque tú me has amado, gracias porque tú me has rescatado. Así que, ¿qué opinas acerca de esto, del gran amor que Dios nos demostró? Deja tu opinión en los comentarios. Sigamos firmes en este camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Suscríbete al canal y nos estamos viendo por aquí en un nuevo video.